Buenas tardes a todos los seguidores de la Feria Virtual del Libro de España. En estos momentos nos acompaña desde México en vivo Ana Paola Cornejo. Adelante, Ana Paola, el espacio es todo vuestro. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días para los que nos están viendo en Latinoamérica, buenas tardes para quienes nos están viendo desde España. Un gusto y un placer estar con ustedes haciendo una pequeña reflexión de cuáles van a ser nuestras estrategias para poder triunfar ante la adversidad. Esta pequeña plática que vamos a tener, esta pequeña reflexión, bueno, pues está basada en un libro que tiene el mismo título, Triunfar ante la adversidad, y en muchos otros que mi papá, Miguel Ángel Cornejo, bueno, pues fue un escritor muy prolífico, él ya no está con nosotros, pero bueno, nos dejó 42 obras, de las cuales se han empezado a digitalizar varios de los títulos, y este es uno de ellos que además es apasionante. ¿Por qué? Pues porque finalmente estamos hoy por hoy viviendo en un momento, pues así que con muchas adversidades, con muchos retos, y bueno, pues tenemos que tener como las herramientas. A veces las personas pues no quisiéramos pasar por la adversidad, quisiéramos podernos brincar estas etapas difíciles, complicadas, tristes a veces, y bueno, finalmente las adversidades nos traen también muchas cosas positivas, nos traen crecimiento o nos deben de traer crecimiento, nos hacen, nos hacen salir mucho más fortalecidos después de vivirlas. Dicen que si no vivimos una adversidad, pues no ponemos a prueba nuestra propia fuerza, entonces tenemos que pasar por estos momentos difíciles y complicados, pero lo ideal sería con las herramientas adecuadas. Entonces, el día de hoy justamente nos vamos a basar en esto. ¿Qué herramientas podemos usar? ¿En dónde las podemos encontrar? ¿Quién las puede desarrollar? Y si me acompañas, vamos a hacer juntos esta pequeña reflexión. Primero vamos a definir qué es una crisis. La crisis, bueno, es justamente esta separación, esta distorsión, bueno, pues podría ser como esta diferencia entre lo que es y lo que tenemos concepto de lo que debería de ser. A veces nosotros queremos que las cosas sean de una manera y la realidad es otra, y ahí es cuando vienen las crisis. Hoy por hoy, obviamente, pues tenemos todos una crisis a nivel mundial en donde queremos hacer muchas cosas, queremos vernos con amigos, queremos vernos con familiares o queremos salir de vacaciones o de viaje, y la realidad es que no se puede. Entonces ahí es donde vienen estas crisis, estos problemas que de pronto nos pueden causar pues estrés, angustia, depresión, en fin. ¿Qué tipo de crisis hay? Pues hay muchísimas. Hay crisis económicas, hay crisis ecológicas, hay crisis culturales, políticas, sociales, de salud, como la que estamos viviendo en este momento. Y es justamente esta separación, esta distorsión de es que deberíamos de poder hacer, es que se debería de poder y no se puede. Entonces, los seres humanos, como les digo, estamos acostumbrados y a veces decimos, bueno, es que ya una vez que pase esta crisis, ya vamos a vivir en paz. Y la realidad es que siempre vamos a tener adversidades, siempre vamos a tener retos en la vida. Y tenemos que tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque finalmente cuando pase esta pandemia, cuando pase esta crisis que estamos viviendo todos, pues nos va a venir otra. A lo mejor va a ser de manera personal, a lo mejor va a ser de manera, a lo mejor va a ser en el trabajo, a lo mejor va a ser en mi país y va a ser a lo mejor una crisis social o política, o a lo mejor dentro de algunos años va a ser una crisis con mi familia, con mi pareja, en fin. La realidad es que las crisis, que además son, como ya sabemos, una oportunidad de crecimiento, me van a ayudar a evolucionar o a involucionar. Ahí solamente hay de dos opciones. No hay forma de quedarnos estáticos. A veces parecería que esta pandemia nos está obligando a hacer un alto. Sí, efectivamente estamos haciendo un alto, pero para reflexionar. Tenemos que aprovechar este confinamiento, este distanciamiento social, el estar yo conmigo mismo o conmigo misma. ¿Para qué? Para reflexionar en dónde estoy, en dónde me encuentro hoy ubicado. Me gusta el trabajo que tengo, me gusta la familia o la pareja que tengo, los amigos, los hobbies, en fin, es una forma de hacer este alto, hacer una reflexión de dónde estoy, a dónde quiero ir,
Porque si no me gusta en el lugar en el que estoy hoy, es el momento ideal para empezar a hacer cambios, porque quiere decir que hace 5 o 10 años, no lo sé, tomamos decisiones que nos llevaron a estar donde estamos el día de hoy. Entonces, es el momento ideal para empezar a hacer esta hoja de ruta, este manual de vuelo, en donde digo, ok, voy a tener muy claro cuál va a ser mi objetivo dentro de 3 o dentro de 5 o dentro de 10 años y voy a empezar a tomar los pasos que necesito para lograr este objetivo. ¿Por qué? Porque si no, dentro de 5, 10 o 15 años me va a volver a pasar lo mismo. Voy de pronto a quedarme, pues a lo mejor un poquito perdido y decir, bueno, es que no estoy en el lugar en el que yo quería estar, porque no hemos tomado las decisiones que nos van a llevar hacia allá. Entonces, esa es la manera ideal de tomar esta crisis que estamos viviendo. ¿Para qué? Para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, para poder realmente evolucionar como humanidad, como personas, como sociedad y poder llegar a ser, como les digo, una mejor versión de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos la otra opción. La otra opción es deprimirnos, es preocuparnos y decir qué barbaridad, es que el futuro se ve muy negro, es que está muy complicado, es que esta crisis nos va a traer otras crisis como ya bien sabemos que viene de la mano con una crisis económica que es muy probable que se dé también, y de ahí a lo mejor viene una crisis social, y entonces nos empezamos a involucrar en todos estos pensamientos de angustia, de tristeza, de preocupación, y esto lo único que nos va a hacer es que vamos a irnos para atrás, vamos a involucionar, no vamos a lograr nuestro objetivo, que es el objetivo de la crisis, es que es movernos. Entonces, pues solamente hay dos opciones, o para adelante o para atrás. Entonces, tomemos las decisiones adecuadas el día de hoy para así poder dar pasos hacia adelante. Entonces, esto es justamente la reflexión de esta mañana. ¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar, que además están al alcance de todos, para empezar a avanzar y no quedarnos estáticos? Vamos a ver primero qué son los valores. Vamos a describir ciertos valores que necesitamos para poder, estas herramientas, como le digo, son valores, pero ¿qué son los valores? ¿Cómo se definen los valores? Bueno, si nos vamos a la definición del diccionario, nos va a decir que es un conjunto de normas que son inherentes al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos los traemos de fábrica, los traemos precargados, así como traen los celulares o las computadoras, ciertos programas que ya vienen precargados desde fábrica. Lo mismo los seres humanos. Decía Jean-Jacques Rousseau que si los seres humanos nos dejáramos a lo mejor de la influencia externa, el ser humano es bueno por naturaleza. Al ser humano lo influye todo su exterior, sus padres, los adultos que lo cuidaron, sus hermanos, el colegio, su país, su cultura, todo eso nos va influenciando. Un niño ya sabemos, es un papel en blanco donde no conoce lo que es la discriminación, no conoce lo que es el racismo, no conoce todos estos valores o antivalores, los va aprendiendo. ¿De quién? De un adulto se los va enseñando. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar platicando con un chico que viene, que era israelí, y me decía, bueno, en mi casa era normal y era natural y hasta se esperaba que tuviéramos un rechazo natural hacia el árabe. ¿Por qué? Porque son nuestros enemigos, por decirlo de alguna manera, naturales. Y él decía, pues es que yo no lo entiendo porque yo jugaba con mis amigos, él vivía en Nueva York, y decía, yo jugaba con mis amigos árabes de lo más tranquilo y nos divertíamos, éramos niños y no entendíamos estos conflictos que tenían los adultos. Entonces, los adultos somos los que en un momento dado vamos manipulando a los niños, pero si a un niño lo dejáramos en paz, sin esta influencia externa, seríamos los seres humanos buenos por naturaleza. Entonces, los valores morales, los valores cívicos, vienen inherentes en el ser humano, venimos con ellos precargados. ¿Qué otra cosa son los valores? Bueno, son una guía, simple y sencillamente son una guía que nos ayudan a regular nuestra conducta. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor si no los tuviéramos, bueno, pues el mundo sería un caos. Vamos a poner un ejemplo, si nosotros, las personas que vivimos, digamos, de este lado del charco, en España también sucede lo mismo, sabemos que al manejar nuestros coches, vamos manejando,
del lado izquierdo, ¿verdad? Y sabemos que si rebasamos por la derecha podemos ocasionar un accidente. ¿Por qué? Porque esa es la manera como estamos acostumbrados. Pero si estuviéramos en Inglaterra sería justamente lo contrario. Tendríamos que manejar del lado derecho del coche y rebasar por la derecha es lo adecuado. Entonces, si bien los valores pueden modificarse o cambiarse o adaptarse dependiendo de la cultura, dependiendo del país, en realidad todos reconocen que si yo veo un alto, un signo, un semáforo en rojo, me tengo que parar. Entonces, los valores sí, efectivamente, se pueden llegar a adaptar dependiendo la cultura, dependiendo el país, pero todos ellos tienen validez en cualquier época y en cualquier lugar. Nos regula nuestro comportamiento, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que hay cosas que no van a cambiar. Una persona honesta es una persona que va a valer lo mismo en México que en España, que en Alemania, que en China. Va a tener la misma validez el valor de la honestidad, va a tener la misma validez o la misma fuerza el valor de la lealtad. No podemos pensar que en un país la valoran menos que en otro. Lo que sí es una realidad es que hay países, hay sociedades en donde va a ser mucho más difícil vivir este valor. En Latinoamérica nos pasa en muchos países, México es uno de ellos, en donde el valor de la honestidad, bueno, pues ya sabemos que no se le da tan fácil a todo mundo y a veces es un poco complicado. Entonces, las personas que quieren vivir ese valor, les va a costar mucho más trabajo vivirlo. ¿Por qué? Porque la sociedad en general no lo tiene como una norma. Entonces, va a ser un reto mayor, sí, vivir el valor de la honestidad, porque su entorno, pues ahora sí que le dicta otra cosa, pero la honestidad tiene ese mismo valor aquí como lo tiene en España, como lo tiene en cualquier parte del mundo. Entonces, esa es una característica de los valores, que tienen validez en cualquier época y en cualquier lugar. El valor de la libertad, por ejemplo, es un valor que ha tenido el mismo peso o la misma fuerza hoy como la tuvo hace 500 años. Por eso se han peleado grandes revoluciones y grandes guerras de independencia, porque valoramos la libertad en absolutamente todas las épocas de la historia. Entonces, no van perdiendo su validez. Hay personas que de pronto se me acercan y me dicen, Ana Paola, es que ya los jóvenes no están viviendo los valores. No, los valores no se han perdido, los valores se viven o no se viven, pero no se pierden. ¿Por qué? Porque es imposible, porque si no se han perdido durante siglos, pues sería muy complicado que se empezaran a perder en este momento. Entonces, lo que sí es que se van transformando, sí nos vamos transformando junto con ellos, pero tienen la misma validez. Otra característica de los que tienen los valores es que son absolutos. ¿Qué significa? Que no puedo ser medio leal o medio honesto o medio sincero o medio trabajador. O soy o no lo soy. Imaginémonos de pronto que alguien llega a pedirnos trabajo y nos dice, oye, fíjate que yo soy honesto, pero solamente lunes, miércoles y viernes. El resto de la semana la honestidad como que no se me da muy bien. Pues yo creo que lo pensaríamos 2 veces antes de contratar a aquella persona, porque necesitamos a una persona honesta el 100% del tiempo. Entonces, los valores no los podemos vivir o los vivimos o no los vivimos. No los podemos vivir por espacio de algún tiempo o solamente cuando a mí me conviene. Y por último, otra de las características de los valores es que no son negociables. Yo no me puedo poner a negociar con mis valores y decir, bueno, yo toda la vida fui honesto o honesta hasta que me tocó estar en este puesto en donde ya no lo empecé a vivir o donde tuve que empezar a hacer cosas deshonestas porque no me quedó de otra opción. La honestidad, como les digo, el amor, la libertad, la justicia, estos valores universales no se pueden negociar con ellos. O se viven o no se viven y se tienen que vivir por completo. Entonces, una vez que ya describimos lo que es un valor, vamos a empezar a conocer juntos qué valores les proponemos que tendrían que empezar a desarrollar, que tendríamos que empezar a desarrollar todos para poder pues triunfar ante la adversidad o por lo menos enfrentarla de una manera mucho más positiva y mucho más proactiva. Número 1, vamos a tener que empezar a desarrollar el valor de una actitud positiva. Y esta actitud positiva va mucho más allá
del decir, ah, bueno, me tengo que levantar todos los días cantando y bailando, bueno, sería ideal, qué bueno, ojalá y así se fuera, pero va a ser algo que vamos a tener que estar completamente conscientes, que va a haber días en que nos va a ser muy fácil vivir con esta actitud positiva y va a haber días que se nos va a complicar un poquito más y entonces ahí es donde entra nuestra fuerza de voluntad. Ya lo decía Albert Einstein, que es la fuerza motora más poderosa que existe, más que la nuclear, es la fuerza de la voluntad. Ahí sí vamos a tener que reforzar este músculo que tiene el alma, que tiene tu espíritu, para empezar a desarrollar esta actitud positiva que es la que me va a hacer levantar todas las mañanas. Y aunque no me sienta del todo bien, y aunque mi día pinte un poco más complicado, empezarlo a ver de una manera positiva, empezar a encontrar estas pequeñas bendiciones todos los días. Entonces decía Winston Churchill que las actitudes son mucho más importantes que las aptitudes. Yo conozco empresarios en México que me han dicho, yo prefiero contratar a una persona que a lo mejor no tiene todos los conocimientos de lo que yo requiero, pero que tiene una extraordinaria actitud. ¿Por qué? Porque con la actitud ya no tengo que batallar. Lo demás se lo puedo enseñar yo. Yo le puedo meter cursos, yo le puedo meter una capacitación que requiera y vamos a lograr el objetivo final. Pero la actitud no depende de mí. La actitud no depende de la empresa, la actitud no depende del entorno, la actitud depende de la persona. Y a veces, por alguna razón, creemos bueno, es que me puse de malas porque aquella persona se me metió en el tráfico o me hizo una cara mi vecino o se me pasó tal cosa en el restaurante. Entonces, por eso me puse de malas. Entonces, justifico una mala actitud por las cosas que me suceden alrededor. Y la realidad es que solamente el 10% de mi actitud es lo que realmente me pasa y el 90% es como yo decido reaccionar a aquello que me pasa. Entonces, nosotros, tú y yo, tenemos esa capacidad enorme de poder decidir todos los días, así como decides qué ropa te vas a poner, así como decides tus zapatos, así como decides lo que vas a desayunar, lo mismo tú puedes decidir todos los días cómo va a ser tu día. A pesar de todo lo que te suceda alrededor, yo decido cómo reacciono. Mis reacciones no van a ser reactivas. ¿Por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados a que algo nos suceda y yo reacciono de forma inmediata. Y aquí de lo que se trata es de tomarnos estos 10 segunditos, de poder respirar, realmente respirar. 10 segundos, no necesitamos más, y en ese momento decidir cómo quiero reaccionar a aquello que me está sucediendo. Eso se llama, y es pura inteligencia emocional, es esta parte de las emociones que tengo que poner a trabajar. ¿Para qué? Para que yo tenga el control de mis emociones, para que no llegue alguien más, que pareciera que es alguien más quien está decidiendo mis reacciones, porque así sucede a veces que no nos damos cuenta, que damos una contestación que no debíamos haber dado o hacemos algo que de repente digo, chin, ya me voy a arrepentir, en 10 minutos me voy a arrepentir de esto que estoy diciendo. Entonces, tengamos esta capacidad de despegarnos un poquito y ser menos reactivos. Tenemos que adueñarnos de mis estímulos y de mis emociones. Ya sabemos que los sentimientos, lo que yo siento, pues no entra en el campo de la moral, no me hace ni bueno ni malo. Si yo siento hambre, si yo siento frío, si yo siento cansancio, bueno, pues eso no me hace ni bueno ni malo, simple y sencillamente lo sentí. Lo mismo pasa con estos sentimientos de enojo o de alegría o de tristeza. Eso no me hace ni bueno ni malo y el sentimiento en realidad no me produce absolutamente nada, pero el sentimiento es una semilla y esa semilla es la que va a empezar a germinar y se va a convertir en una emoción. Y la palabra emoción viene de mover, la emoción me va a hacer mover hacia algo y ahí sí yo puedo perder el control o lo puedo ganar. Ahí va a ser decisión de cada uno de nosotros. Entonces, si yo siento a lo mejor enojo y yo permito y no me cacho en el momento en que ese sentimiento entra a mí y permito que crezca y que germine y que se convierta en algo que me mueva
hacer algo que daña a la otra persona por mi enojo, que lo insulte o que le dé un golpe o lo que sea, ahí sí yo ya pierdo el control. Entonces, cuando yo me cacho con esta emoción de enojo o de tristeza o de depresión, no permito que se convierta en una emoción. Desde que es una semilla, desde que es un sentimiento, ahí en ese momento lo empiezo a decir, a ver, no pasa nada, respiro, medito, hago lo que tengo que hacer para conservar mi actitud positiva. Recuerden que aquí el objetivo al final es conservar esta actitud que me va a hacer una mejor persona, que me va a hacer una mejor versión de mí mismo. Entonces, si el objetivo es tragarnos nuestro ego, que a veces es el que nos está hablando y diciendo, no, es que tienes que hacer, es que no permitas que esta persona te hable de esta manera. No, es el ego que nos está de pronto haciendo reaccionar de maneras que no queremos. Entonces, lo mejor es decir, yo decido mis emociones, yo decido lo que me mueve y cómo me mueve y hacia dónde me mueve. Entonces, esta actitud positiva, como les digo, es una decisión. Y con independencia de los resultados que tengamos, tenemos que ser felices. A veces cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando vivimos momentos como perdí un trabajo, a lo mejor algún familiar, a lo mejor cosas muy fuertes que están sucediendo en este momento. Aún así, con independencia de los resultados, tenemos que buscar, porque recuerden que la felicidad no es un destino, es todo un camino y es una manera de vivir y es una decisión personal, ya que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es opcional. Entonces, esta actitud positiva se puede llegar a mantener en todo momento. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de ser la directora de una fundación aquí en México y ahí conocí a muchísimas personas que ellas fueron las iniciadoras de fundaciones que ayudaban a niños con cáncer, a niños con síndrome de Down, con parálisis cerebral, con autismo, en fin, niños quemados, eran muchísimas asociaciones. Y la gran mayoría de las fundadoras eran mamás que habían pasado, o papás que habían pasado por esta situación dolorosa de perder un hijo por el cáncer o a un hijo quemado. Y a raíz de este dolor empezaron a crear estas fundaciones. Entonces, esta actitud positiva, a pesar de pasar por los momentos más complicados, yo sé, se puede llegar a mantener. Tenemos que aprender a superar al destino. Helen Keller es uno de los ejemplos que a mí me gusta, de los que más me gustan poner, porque es una mujer que nació ciega y sorda. Entonces, bueno, pues total y absolutamente aislada del mundo exterior y fue una mujer que logró convertirse en activista política, en escritora y que terminó graduándose de la universidad gracias a una extraordinaria maestra que tuvo, pero logró superar su destino. Beethoven, un compositor extraordinario que todo el mundo creo que hemos tenido la oportunidad de escuchar alguna de sus sinfonías, empezó a perder el oído muy joven. Entonces dice uno, bueno, pues ¿cómo puedes continuar siendo compositor si no escuchas? Pues logró superar esta adversidad. Y finalmente otro ejemplo que me gusta es de Roosevelt, él siendo un político con una carrera brillante, sufre de poliomielitis y se queda paralítico, y él en un momento dado pues pudo haber dicho, híjole, no, esto sí ya no se puede superar, y aún así llegó a convertirse en presidente de los Estados Unidos. Entonces, la adversidad, este dolor, esta tristeza, estas complicaciones se pueden llegar a superar, por supuesto que sí. Yo te aseguro que el momento en el que estás pasando, por muy difícil, por muy complicado y por muy doloroso, alguien, al igual que tú, ya lo vivió y ya lo superó. Y tenemos ejemplos todos los días. Si tú te metes a internet, si tú te metes a investigar, hay ejemplos todos los días de personas que han vivido cosas bien difíciles, bien dolorosas, bien complicadas y salen adelante. Entonces, sí se puede. Atraemos a nosotros todo lo que agradecemos de antemano. Por eso es tan importante esta famosa ley de la atracción. ¿Por qué? Porque si yo tengo una intención muy clara, un objetivo sumamente claro de lo que yo quiero conseguir y además una emoción elevada en donde yo agradezco de antemano aquello que estoy pidiendo, se me va a conceder, se me va a materializar todos estos deseos
porque el poder de la mente es maravilloso. Tenemos esta gran ventaja que no tiene ningún otro ser vivo, que tenemos esta capacidad de visualizar, de estar todo el tiempo en constante conexión con nuestros deseos, con nuestros sueños, pero tenemos que tener muy claro qué es lo que quiero conseguir y tener esta emoción sumamente elevada. Otro de los valores que yo les recomiendo que empecemos a desarrollar es la audacia. Dicen que uno de los grandes pecados es el pecado de omisión, es uno de los mayores pecados, esto de pude haber hecho, pero no lo hice, es que tuve la oportunidad, pero no me atreví, o me dio miedo, o definitivamente decidí por otra cosa, y después a lo mejor nos vamos a estar dando de topes. Entonces, no nos quedemos con estas ganas de lograr las cosas, tenemos que desarrollar esta valentía para intentar, a pesar de este miedo que yo sienta. A veces cuando suceden estas crisis, lo que nos hacen es esta oportunidad de decir, bueno, pues a lo mejor voy a tener que cambiar el giro de mi negocio, voy a tener que cambiar a lo que estaba acostumbrado, mi trabajo, mi residencia, en fin, no lo sé. Y esto a veces nos da, y nos puede dar la gran mayoría, mucho miedo. Y se tiene que hacer a pesar del miedo, porque seguramente aquellos cambios lo que nos van a hacer es convertirnos en mejores personas. En alguna ocasión escuché a alguien decir que cuando planeas algo, me ponían el ejemplo de un velero, y entonces de pronto planeas y estás muy seguro de que vas a llegar a una isla, me decían, bueno, vamos a pensar a Cuba, y de pronto los vientos me llevaron a llegar a Puerto Rico, entonces llegamos como que a otro destino completamente diferente. ¿Qué hacemos? Pues empezamos a aprovechar las oportunidades que se nos presentan, a pesar del miedo. Tenemos que lanzar el corazón, que el resto nos va a seguir. ¿Por qué tenemos que empezar a acostumbrarnos a dar ese 1% más? Si yo doy este 1% más, este extra, para convertir lo ordinario en extraordinario, voy a empezar a ver cambios en mi vida, y los voy a empezar a ver a partir de hoy. Bien importante que cualquier idea, cualquier concepto, cualquier decisión que te empecemos a hacer en la vida, lo empecemos a aplicar en las primeras 72 horas. Cuando yo decido hacer algo, cuando yo me lanzo a hacer algo, tengo que empezar a tomar los pasos que me van a llevar hacia esa meta en las primeras 72 horas de cuando yo hago esta decisión. ¿Por qué? Porque si no se pierde. Empezamos a dudar, nos entra a lo mejor el no sé, y las dudas, y en ese momento perdemos una oportunidad súper, súper valiosa. Entonces, hagamos este esfuerzo de ser valientes a pesar del miedo. Otro valor más que tenemos que agregar a nuestra lista de valores o a nuestra escala de valores es la ambición. Y aquí siempre cuando decimos ambición, la gente se asusta un poquito y dice, es que la ambición es mala. No, la ambición nos han hecho creer que es mala, pero la ambición es este anhelo de vivir mejor. Gandhi, una persona extremadamente ambiciosa, él ambicionaba la libertad para la India a través de la no violencia, pero él ambicionaba la libertad para su pueblo. Hitler, una persona igual de ambiciosa, su visión era de una raza pura. ¿A través de qué? Del asesinato masivo. Ambos personas sumamente ambiciosas. La diferencia entre uno y otro fue la intención. ¿Qué había detrás? Cuando hay un bien común, cuando hay una purificación de esa intención, entonces la ambición, que ya está basada en la honestidad, que está basada en este valor del amor, que está basado en todos estos valores que vimos a un principio, que tienen que tener valores morales universales con validez en el mundo entero, entonces sí la ambición se vuelve este anhelo que tenemos que tener los seres humanos de vivir mejor. A veces nos han hecho creer que el ser ambiciosos es malo, y al contrario, el que tú ambiciones un mejor estilo de vida, una mejor casa, un mejor coche, no nada más es perfectamente normal, sino además lo tenemos que desarrollar. ¿Por qué? Porque los ambiciosos son los que han escrito la historia, han hecho la diferencia. Lo que pasa es que la ambición se ha confundido o se ha visto como algo malo, porque hay personas que no logran encontrar la alegría, la paz, la felicidad hasta que no conseguimos este objetivo. Y no,
Recuerden que esta felicidad no es un destino, es todo tenemos que disfrutar el proceso completo, pero es que no tenemos no debemos de perder de vista cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no nada más es el acumular para mí mismo, el objetivo no nada más es que yo logre alcanzar una meta y no me importen los demás y los pisoteo. Ahí está la diferencia. Pero tenemos que desarrollar esta ambición de decir, oye, no, yo sí quiero más, yo sí quiero un mejor estilo de vida, yo sí quiero algo mejor para mi familia, yo sí quiero poder viajar y viajar bien, y yo sí quiero poderme sentar en un buen restaurante, y yo sí quiero poder disfrutar de estas cosas que se me ofrecen en la vida a través de este valor que es perfectamente legítimo. Entonces tenemos que empezar a desarrollar, si no lo tenemos, desarrollemos y cambiemos este chip que algunos nos impusieron en algún momento del que el ser ambiciosos es malo, de que más fácil entra el rico por o el camello por el ojo de la aguja, o no sé cómo va, pero es esa parte de que las personas ambiciosas hacen daño o son malas, es falso. Tenemos que ser ambiciosos y tenemos que buscar un mejor futuro para toda la humanidad, no nada más para mí. Ahí está la diferencia en purificar nuestra intención. Otro valor que tenemos que empezar a desarrollar es la creatividad. La creatividad es una característica que nos hace únicos como seres humanos. No hay otro ser vivo que tenga esta capacidad de crear. Se ha creado la música, se ha creado literatura, se ha creado tecnología, se ha creado muchísimas cosas y solamente los seres humanos han podido crearla, eso es lógico. Hemos tenido la ventaja de un cúmulo de experiencia, esta evolución que hemos tenido como humanidad ha sido un cúmulo de experiencia de 5,000 años. El día de hoy sabemos que podemos desarrollar tecnología de una forma mucho más sencilla o mucho más rápida que hace 100 años o hace 200, porque no existía toda la tecnología que tenemos el día de hoy. Los hermanos Wright tardaron mucho más en desarrollar un aeroplano que si el día de hoy alguien quisiera desarrollarlo. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda esta experiencia acumulada. Lo mismo sucede en la medicina, lo mismo sucede en la comunicación, lo mismo sucede en las artes. Es un cúmulo de experiencia. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovecharnos de esta creatividad que tenemos los seres humanos. Yo le ponía el ejemplo el otro día con una persona que, bueno, me platicaba que estaba muy triste porque un salón de belleza había tenido que cerrar y bueno, pues, como tantos otros negocios. Y yo le ponía el ejemplo de una persona en la ciudad en la que yo vivo, que se me hizo maravilloso y por eso me encanta compartirla, que lo mismo tiene un salón de belleza, obviamente los salones tuvieron que cerrar, él ya no podía recibir gente en su casa y lo que se le ocurrió es acondicionar un de estas mobile homes, estas casas rodantes, la acondicionó, le puso 3 sillitas y llegaba a la puerta de tu casa, solamente te atendía a ti y ahí te hacía todos los servicios de manicure, pedicure, pintura, corte, solamente a una persona y hasta la puerta de tu casa. ¿Qué hizo? Utilizó su creatividad, ¿para qué? Para crecer, para ser mejor, para seguirse desarrollando, para reinventarse. Los avances que tenemos el día de hoy son vertiginosos. Entonces, aprovechémonos de todo este cúmulo de experiencia y empecemos a desarrollar nuestra creatividad. Los seres humanos no estamos llamados a la perfección, estamos llamados a la infinitud. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas notas musicales hay y cuánta música se ha compuesto? Es infinita. ¿Cuánta más falta por componer? Nadie lo sabe. ¿Cuántas letras hay en nuestro alfabeto? ¿Y cuánta literatura se ha escrito? La biblioteca más grande del mundo es la del Congreso de los Estados Unidos, está en Washington, y tiene más de 60 millones de libros entre físicos y digitales. Es infinito. ¿Y cuánta más falta por componer? No lo sabemos, por crear es infinito. Los seres humanos no hemos llegado a nuestro límite, no tenemos límite. Entonces, en esta parte tengamos esta alegría, esta felicidad de saber que podemos seguir creando, que no todo está creado, que podemos utilizar este don y este valor extraordinario que tenemos y empezar a edificar cosas nuevas. Y por último, tenemos que encontrar esta razón existencial. ¿Qué hago yo aquí? No importa lo que te hayan dicho, no importa la historia que te hayan contado, hay una
razón y es muy específica por la cual tú estás hoy aquí. Tú me estás escuchando, tú estás en esta feria virtual, tú estás viviendo lo que estás viviendo, hay una razón. Porque tú tuviste la gran ventaja, la gran oportunidad, que no la ha tenido mucha gente, bueno, o a lo mejor sí, no es casualidad que le hayas ganado la carrera a 250 millones de probabilidades. El día que tú fuiste concebido o concebida, le ganaste la carrera a 250 millones de probabilidades y no es una casualidad el que tú y el que yo hayamos llegado primero en esta carrera. No hay maratón, no hay triatlón, no hay Ironman más importante que hayas podido ganar que esta, que es la carrera de la vida, y la ganaste tú y la gané yo. Y no es por nada. Tu razón de estar en este mundo hoy aquí tiene algo, tienes por algo por qué estar aquí, tiene una razón. Tenemos que descubrir cuál es la razón por la cual venimos al mundo y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Tenemos que aprender a dirigir esta atención hacia algo o hacia alguien distinto de uno mismo. Decía Víctor Frank que cuando una persona encuentra el porqué para vivir, casi siempre encuentra un cómo en este libro maravilloso del hombre en busca del sentido. Y decía, es que tenemos que encontrar ese porqué para vivir. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi razón de existencia? No puede ser naces, creces, te desarrollas y mueres. ¿Cuál va a ser tu huella? ¿Cuál va a ser tu aportación? Y no tiene que ser la cura del cáncer, no tiene que ser una cosa extraordinaria. Puede ser en tu misma familia, en tu misma sociedad, en tu misma comunidad. ¿Qué vas a aportar? ¿Qué vas a dejar a los demás? Tu paso por el mundo no puede dejar, o no debería quedarse sin ninguna razón, sin ningún, bueno, pues no sabemos ni para qué estuvo, se la pasó como un vegetal, ¿no? Como una piedra que realmente no aportó absolutamente nada al mundo. Es esta obligación que tenemos los seres humanos de desarrollar nuestros talentos. Hay toda un libro que tiene mi papá que se llama justamente así, Fortalezas, la revolución de los talentos. Es un libro extraordinario, se lo recomiendo muchísimo. Vayan a Amazon y búsquenlo. ¿Cuáles son nuestros talentos? ¿Cómo descubro mis talentos? Les voy a dar un tip rapidísimo de cómo descubrir, uno de los muchos, pero de cómo descubrir mis talentos. Es aquello que te apasiona, es aquello que se te da muy fácil, es aquello que podrías hacer el resto de tu vida y no te cansas, que si te pagan o no te pagan, no importa, tú eres feliz haciéndolo. Es eso que a lo mejor desde que eras muy pequeña te decían, oye, qué bueno es para las matemáticas, o qué bueno eres para escribir, no lo sé. Esa seguramente es un talento y tienes que empezar a descubrir y a desarrollar tus talentos al máximo. ¿Por qué? Porque es una obligación. Tú no puedes llegar al final de tu vida y decir, bueno, pues mis talentos no los utilicé, los entrego, así como los recibí, los entrego sin utilizar, no se me vayan a gastar. Hay gente que dice, no quiero que se me gasten mis talentos y mejor no los uso. Es una obligación. ¿Para quién? Para ti, contigo mismo, para tu familia, para tu sociedad, para tu país y para este mundo. Tenemos la obligación de desarrollar nuestros talentos al máximo. No nada más quedarme con desarrollarlo un poquito, porque hay mucho potencial y el talento además no nos va a garantizar el éxito. Tenemos que estar practicando, desarrollándolo. Dicen los expertos que para lograr esa virtuosidad que logran muchos en su área de expertise, es aproximadamente entre 17 años o 10,000 horas de práctica. Entonces tenemos que empezar a practicar y a practicar y a practicar, a practicar hasta desarrollarnos al máximo, que como cocinera, como pintor, como bailarina, como enfermera, como maestro, como doctor, lo que sea tu pasión, desarrollala al máximo, porque aquello que se queda estático, aquello que no avanza ni hacia adelante, nos vamos hacia atrás, se llega a morir. Entonces tenemos que desarrollarnos al máximo absolutamente todas nuestras potencialidades, todos nuestros talentos. Tenemos que alejarnos de aquellas cosas que a veces no nos permiten desarrollarlo al máximo. Por alguna razón, desde que éramos pequeños, nos han hecho creer que tenemos que superar las debilidades. Es que no soy bueno para tal cosa, bueno, pues teníamos normalmente cuando íbamos
colegio, ¿qué hacían? ¿No? Si eras malo para matemáticas y bueno para literatura, nos ponían maestro extra de matemáticas. ¿Por qué? Porque teníamos que desarrollar o teníamos que fortalecer nuestra debilidad. Y lo que debieron habernos hecho fue justamente lo contrario. Nos debieron haber puesto un maestro extra de literatura, porque esa era nuestra fortaleza, eso era nuestro talento natural. Y a lo mejor teníamos a un Miguel Cervantes ahí sentado en el aula, y nos vamos por desarrollar su debilidad, que serán las matemáticas. Entonces, las debilidades, aquello que no nos gusta, aquello que nos cuesta trabajo, dejémoslo a un lado. Dejémonos ya de estar tratando de desarrollar o de fortalecer nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de ser malos a ser menos malos, pero jamás vamos a destacar en aquello que no se nos da de manera natural. Los talentos, estos talentos que nos van a hacer destacar sobre cualquier otra cosa, son naturales. El 50% no los dieron nuestros papás, fueron heredados. Por eso vemos en familias que a veces el papá, el hijo y el nieto comparten la misma pasión por la aviación o por la medicina o por las leyes, y entonces se convierten todos en abogados. ¿Por qué? Porque comparten esa misma pasión. Entonces el 50% de nuestros talentos no lo heredaron nuestros papás. Y el otro 50% sí va a tener que ver con mi entorno. ¿Qué tanto voy a poder desarrollar mis talentos, el entorno y mi decisión como persona de qué tanto estoy dispuesto a trabajar en mis talentos? Si bien el entorno va a ser un factor muy importante, porque no es lo mismo el niño que nace en Sierra Leona, en donde su promedio de vida va a ser muy bajo, en donde, o en alguna zona marginada, en donde a lo mejor el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a toda esta parte de cultura y demás, va a ser mucho más complicado a un niño que nace en una familia acomodada, en un país en donde va a tener acceso a la salud, a la educación, a una buena alimentación, en fin, va a ser mucho más fácil que uno lo desarrolle que el otro. Eso es por lógica, por forma natural. Sin embargo, vemos todos los días, así como hay gente que supera la adversidad, todas estas adversidades, hay personas que de plano uno dice, ¿cómo es posible que viviendo en estas circunstancias, sin tener realmente un acceso directo a todas estas oportunidades, logran salir adelante? Regresamos, es esta fuerza de la voluntad, es este decidirme a destacar, a vencer la adversidad a pesar de todo. Otra vez, es esta decisión que tomamos como seres humanos para crecer y convertirnos en mejores personas. Tenemos que tener finalmente esta estrella que alcanzar. Tenemos que tener estos objetivos, independientemente de que logremos alcanzar esta estrella o no, este objetivo, este sueño que a veces puede parecer muy loco, puede parecer muy lejano, no importa. Mantén siempre tu vista en las estrellas, siempre tu espíritu dirigido a aquello que quieres lograr, aquello que quieres conseguir, aquello que te va a hacer crecer como persona, como ser humano. Esa estrella que tú te hayas puesto, ese objetivo que tú te hayas puesto, estos sueños por muy locos, como decía Walt Disney, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Él soñaba con un mundo maravilloso en donde no existiera violencia, en donde todo mundo fuera feliz, donde fuera el lugar más feliz del mundo, que es estos parques de diversiones que hay de Walt Disney y de Disney World y demás. Él soñaba con eso. Y finalmente, si se logra o no se logra, no importa. ¿Por qué? Porque tu camino, este es lo que vamos a ir disfrutando, nos va a hacer que toda la vida estemos trabajando por aquel objetivo. A veces sentimos o cada vez hay menos personas que trabajan por sus sueños, que trabajan, que dicen es que que realmente dicen es que yo moriría por defender este sueño. Este sueño es para mí tan importante que haría lo que tuviera que hacer con tal de conseguirlo. Y cada vez vemos menos ejemplos de estas personas, y tenemos que ser más personas, más seres humanos unidos a conseguir esta estrella. Que pues a lo mejor conseguir que en tu comunidad darle de comer a lo mejor
a niños que están en la calle o a los ancianos, o no lo sé. Cada uno tendrá esta estrella independientemente de lo que quiero lograr en mi negocio, de lo que quiero lograr como profesionista. Tenemos que, como les decía, dirigir nuestra atención hacia algo o hacia alguien distinto de uno mismo. Cuando yo empiezo a trabajar por el bien común, por el bien de esta comunidad que somos todos, entonces sí mi alma va a empezar a florecer, vamos a empezar a crecer, y las adversidades, todas estas crisis, todos estos problemas que vamos a seguir enfrentando, los vamos a enfrentar de una mejor manera. Vamos a encontrar la manera, como decía Víctor Frank. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un porqué para vivir, vamos a encontrar un cómo. Entonces, bien importante encontrar esta estrella, esta razón existencial, empezar a desarrollar, recuerden, bien importante, esta actitud positiva, levantarme todos los días decidiendo que este día, con independencia de lo que me suceda, va a ser un extraordinario día. ¿Por qué? Porque ya de entrada me desperté, primera bendición. A lo mejor me metí a bañar, tuve agua, segunda bendición. Estoy respirando sin ayuda, otra bendición. Tengo luz en mi casa, bendición. Tengo algo que llevarme a la boca, tengo ropa, tengo a lo mejor un trabajo. Todas estas pequeñas, me puedo mover sin ayuda, en fin, todos estos pequeños milagros, todas estas pequeñas bendiciones, las damos por hecho. Sabemos que, bueno, pues me voy a levantar mañana y voy a respirar como si nada y no es cierto, ya lo hemos visto, que cada vez que a lo mejor damos por hecho las cosas, de pronto la vida nos da un revés y nos damos cuenta que son bendiciones, que eran bendiciones, y ya cuando se pierden es cuando empezamos, híjole, es que cuando la tenía. Entonces, no esperemos a perder las cosas para empezar a agradecer. Cuando nosotros tenemos esta costumbre de agradecer todo el tiempo, más bendiciones nos van a traer a la vida. Entonces, bien importante, recapitulando, esta actitud positiva de decidir, este poder de decisión de todas las mañanas, decir, ok, este va a ser un día extraordinario y me voy a fijar y todo lo voy a ver como una bendición y todo lo voy a ver como una oportunidad de crecimiento y para convertirme en una mejor persona. Ser audaces, bien importante, el ser capaces de hacer las cosas a pesar del miedo. No importa que tengamos mucho miedo, no importa, vamos a hacer las cosas con valentía. Tercer valor que tenemos que empezar a desarrollar, la ambición. Recuerden ser ambiciosos. ¿Por qué? Porque es este anhelo legítimo de una vida mejor. Bien importante. La creatividad, empecemos a desarrollar nuestra creatividad, empecemos a buscarle, vamos a ver por dónde. Tenemos esta capacidad, tenemos este cúmulo de experiencia, tenemos muchas generaciones atrás que nos han ido heredando esta experiencia, aprovechémosla y empecemos a utilizar nuestra creatividad de manera adecuada. Recuerde que estamos llamados a la infinitud. Y finalmente, el encontrar mi valor, mi razón existencial, el por qué estoy aquí. No soy producto de la casualidad. Dios nos hace en serio, no en serie. Cada uno tenemos diferentes talentos. Hay que aprender a desarrollarlos. No todos tenemos los mismos talentos. Eso es bien importante, que a veces reconocemos el talento en el de enfrente, en mi compañero de trabajo, en mi hermano, en mi primo, y no lo reconocemos o nos cuesta más trabajo reconocerlos en nosotros mismos. Entonces tengamos esta capacidad de reconocer nuestros propios talentos y empezar y hagamos este compromiso con nosotros mismos de empezar a desarrollar nuestros talentos al máximo. Y finalmente, encontrar esta estrella, el por qué voy a luchar, el por qué me estoy levantando todos los días, sí para trabajar, sí para conseguir dinero, sí para tener un mejor estilo de vida, pero ¿qué más? ¿Qué hay más allá? ¿Cuál va a ser mi aportación a este mundo? ¿Cuál va a ser esta huella que yo quiero dejar bien plasmada en el mundo, en la vida de los demás, para que el día que yo entregue cuentas, que yo me vaya de este plano, haya dejado una maravillosa experiencia con las personas a mi alrededor? Entonces yo les agradezco enormemente su atención esta mañana, bueno, esta tarde, a la gente que está en España. Fue para mí un placer. Aquí están mis redes sociales para quien me quiera escribir o quien me quiera seguir. Y vamos a tener 10 minutitos de preguntas y respuestas. Si es que hubiera alguna pregunta o algún comentario que me quisieran hacer, con muchísimo gusto, estoy a sus órdenes.
No sé si Luisito tengamos algo por ahí. Sí, Ana Paula, aquí voy a compartirte unos comentarios que nos han ido llegando durante la transmisión. Aquí Gracias. dice Luis, dice lo siguiente: si somos más conscientes de nuestro entorno y talentos, es más fácil adaptarnos y seguir creando e innovando. Nos Claro, por comenta. supuesto, claro. Cuando tú eres consciente de cuál es tu talento, cuál es ahora sí que estos regalos, porque los talentos son eso, son regalos, son dones naturales que Dios nos da, que los tenemos desde el momento que nacemos y nos vamos a morir con los mismos talentos con los que nacimos, no se van a modificar con los años, va a ser mucho más fácil que a la hora que los desarrollemos, nuestro entorno nos ayude y empecemos a ver pues nuestro entorno lo vamos a ver definitivamente de una mejor manera, diferentísimo. La siguiente pregunta es así, a veces muchos de parte de Ángel, a Ajá. veces muchos se pasan la vida sin conocer su razón existencial. ¿Cómo dar ese giro? Justamente, mira, justamente es el hacer estas introspecciones. Tenemos ahorita la gran oportunidad de hacer este alto en nuestra vida y decir, a ver, los seres humanos, como te digo, somos los únicos seres vivos que tenemos esta capacidad de reflexión y de empezar a decir, ok, ¿para qué estoy aquí? No estoy aquí nada más para nacer, crecer, desarrollarme y morir. Yo tengo una razón existencial. Eso es lo primero, reconocernos como seres humanos valiosos, que tenemos algo que aportar. Y entonces estos talentos, estos dones naturales que Dios nos da, los tengo que poner al servicio de los demás. Cuando yo pongo mis talentos al servicio de los demás, ahí voy a encontrar mi razón existencial, ahí voy a encontrar el por qué. Si yo tengo un don natural para la enseñanza, entonces ponte ahora sí que ofrécete para ayudar a alguien más. Si yo tengo un don natural para las artes, lo mismo, pon este don a trabajar al servicio de los demás. Cuando yo pongo mis dones al servicio de los demás, encuentro mi razón existencial. Muy bien, Ana Paula. Entonces, en base a lo que dices, es la calidad de servicio que uno quiere demostrar hacia los demás, como para darse cuenta de lo que uno vale, pero eso ya es el retorno. Exactamente, ¿Algo así? exactamente. Tú te vas a sentir una persona valiosa por añadidura, porque en el momento en que tú diriges tu atención hacia algo o hacia alguien distinto de ti mismo, cuando dejas de pensar en ti empezar a pensar en el otro, en ese momento lo demás se te va a dar por añadidura. El sentirte una persona valiosa, feliz, realizada, contenta y demás, se va a dar es una consecuencia natural. Pero si solamente estoy pensando en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que a mí me hace feliz, la famosa autorrealización nunca va a llegar, nunca se va a dar o no va a ser de manera auténtica. Aquí nos llega un comentario que dice, otra vez de Ángel, dice liberar el ego para compartir con los demás nuestros talentos. De repente eso lo Exacto. resume un poco. Sí, sí, Adelante. sí, 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 justamente. Lo que pasa es que a veces, lo que decía hace un momentito, a veces el ego es el que no nos permite, o el que nos dice no vas a poder, o tú no vales nada, hay gente más valiosa que tú, hay gente más talentosa, ¿para qué lo intentas? Ya alguien lo hizo. En fin, es esta vocecita que no nos deja, no nos deja y no nos deja avanzar. O por el contrario, de no, todos son una bola de tontos, tú no hay manera ni para qué. Entonces, esta es esta vocecita que tenemos dentro, que es nuestro verdadero oponente, al que tenemos que tener calladito y decir, a ver, tú te calmas, yo voy a hacer lo que necesito hacer, porque sí, el ego es nuestro peor enemigo. Entonces hay que aprender a tenerlo controlado. Genial, Ana Paola. Bueno, esos son los comentarios y mensajes que nos han ido llegando durante la transmisión. Aún Buenísimo. nos quedan 6 minutos, Ana Paula. Si Ok. te gustaría agregar algo más, adelante.
Pues nada, agradecerles, como te digo, enormemente su atención, el que empecemos este año. Recuerden que normalmente los años, o normalmente el año en enero es cuando empezamos a hacer todos estos propósitos y queremos empezar el año con toda la mejor energía y con todos nuestros mejores deseos. Y de repente van pasando los meses y, híjole, pues ya aquello que yo había pensado de, ay, voy a hacer ejercicio, voy a comer sano, voy a leer más, voy a ser más puntual, de repente cuando llega julio, pues ya no hicimos nada o la mitad o lo que sea. Entonces, sí tiene que ver también el poder desarrollar estos valores y otros más que podamos desarrollar a lo largo del año, va a tener que ver con nuestra fuerza de voluntad, con esta decisión de levantarnos todos los días, porque a veces es complicado el mantenernos, ¿no? Sobre todo la actitud positiva ahorita, a mucha gente le ha estado costando mucho trabajo porque nos contaminamos también mucho de las noticias, de las redes. Entonces, pues tratar de limitar un poquito, es mi consejo, yo toda la vida lo he dado, el limitar mucho todo lo que tiene que ver con noticias, con redes en cuanto a todas estas partes de estar tan atentos de cuántos contagiados y cuántos muertos y qué ha pasado y cómo va, porque eso lo único que hace es que nos acrecienta nuestra ansiedad, nuestra preocupación y pues vamos a ver todo con más razón, pues todo color negro. Entonces, cuidar mucho qué escuchamos, qué leemos y con qué persona nos estamos rodeando. Yo sé que ahorita el distanciamiento social a lo mejor hace un poco complicado reunirnos, pero a lo mejor a veces vemos a 2 o 3 amigos, cuidar mucho todas estas conversaciones y decirles cuando empiecen como cosas negativas, es muy fácil contagiarnos, es muy, muy fácil. Entonces, además del bicho, nos vamos a contagiar de toda esta negatividad. Entonces, cuando nos cachemos en este tipo de conversaciones, decir, oigan, ¿qué tal si hablamos de fútbol? ¿Qué tal si hablamos de algún libro, de alguna película, de alguna serie, de cosas más agradables? Porque si no va a ser un poco complicado que todos estos valores de los que acabamos de hablar hace un momento, pues se den de manera adecuada o se desarrollen o florezcan de manera adecuada. Entonces, recuerden que nuestro cerebro a veces hay quien piensa que es muy complicado desarrollar un valor o un hábito nuevo y no, en realidad es muy sencillo porque nuestro organismo, nuestro cerebro tiene esta cualidad extraordinaria que es la neuroplasticidad y la neuroplasticidad lo que hace es que nos permite tener conexiones sinápticas mucho más fácil y se va a poder lograr. Es como cuando queremos abrir un camino en la selva. Bueno, pues a lo mejor al principio nos va a costar un poco de trabajo, vamos a tener que con un machete ir abriendo camino y ir haciendo brechas, pero una vez que empecemos a transitar por ese camino va a ser mucho más sencillo, ya de hecho la hierba ni va a crecer porque lo transitamos mucho. Lo mismo sucede con nuestros hábitos, a lo mejor al principio nos va a costar un poquito de trabajo la actitud positiva, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Porque estoy acostumbrado o acostumbrada a escuchar las noticias en la mañana y a comentarlas cuando llego al trabajo y estar conectado en redes y seguir leyendo cosas tristes o negativas o lo que sea. Y entonces me va a costar un poco más de trabajo desarrollar el hábito de ser positivo o de ver las cosas de una manera positiva a pesar de todo. Entonces, si bien va a ser un hábito que me va a costar, una vez que yo lo logre, va a ser muy sencillo olvidarme del anterior y empezar a desarrollar el nuevo. Ya sabemos que como cualquier otro hábito, bueno, vamos a necesitar por lo menos 21 días para que este hábito realmente se convierta ya en parte de mí, ya sea, digamos, adoptado por mí, pero es mucho más fácil, es más difícil vivir, es mucho más fácil vivir con un mal hábito, porque, pues, por ejemplo, si yo no tengo como hábito tender mi cama o ser ordenado con mi recámara, bueno, pues es mucho más fácil decir, pues dejo la cama sin tender y dejo la ropa tirada y los trastes sucios, pero es mucho más difícil vivir en un entorno desordenado. En cambio, desarrollar el hábito de la limpieza, bueno, me va a costar un poco más de trabajo porque pues va a requerir tender cama, levantar ropa, lavar trastes, pero va a ser mucho más sencillo vivir en un ambiente ordenado. Entonces, lo mismo sucede con cualquier otro hábito. Los buenos hábitos a veces cuestan un poco más de trabajo, el ser puntual, el hacer ejercicio, cuestan más trabajo, pero es mucho más fácil vivir en un cuerpo saludable, en donde lo he estado ejercitando durante meses,
que vivir en un cuerpo que lo he dejado abandonado durante tanto tiempo. Va a ser mucho más difícil vivir con un cuerpo, digamos, atrofiado. Entonces, los buenos hábitos cuestan, pero valen la pena desarrollarlos. Entonces, pues yo les dejo pues estas sugerencias como valores. Y bueno, meterse a Amazon a buscar los libros de Miguel Ángel Cornejo, a la página web de Cornejo Online, en donde van a poder encontrar no nada más los libros, sino también todos estos módulos que vamos a dar un módulo extraordinario, un foro internacional también de adversidad, de liderazgo. Entonces, bueno, pues ojalá nos sigan en redes y vean todos los cursos, las maestrías, los libros que tenemos para la gente que nos está viendo en España y en el mundo entero. Yo les mando un abrazo desde México, un beso muy grande y muchas, muchas gracias por la invitación esta mañana. Muchas gracias, Paula. Justo ya se nos acaba el tiempo. Y bueno, igualmente agradecidos con tu participación, con tu presencia en la primera Feria Virtual del Libro de España. Gracias, gracias a ustedes y un abrazo desde México.